¿Se observa la pantalla? Sí, doctor, se observa. Ya. Ahora sí, pantalla completa. ¿Aló? Sí, doc. Ya, perfecto. Vamos a comenzar con el tema de ATM. Actualmente, la clasificación actual de ATM ha ido variando y se ha enfocado más específicamente en el cóndilo. En esta parte, nosotros podemos observar diferentes características que van a presentar. Aquí tenemos dos imágenes de ATM. Una donde vemos un cóndilo en su morfología alterada y otra, si observamos, hay un cóndilo donde hay una fractura en el cuello de cóndilo. Ambas serían alteraciones, pero aquí viene el detalle. Una es una alteración de forma y la otra es una alteración por trauma. Entonces, esta es una alteración traumática provocada. Y en este caso es una alteración por forma, pero debido a diferentes factores. Debido a eso, actualmente, nosotros podemos ver que van a tener una serie de clasificaciones. Aquí tenemos 10 clasificaciones de Doctor, alteración cóndilo. ¿Aló? doctor, solamente se quedó en la primera diapositiva. Espera, No está moviendo. a ver un momentito. Ahora cambia. ¿Se ve? Sí, ahora sí, recién. Voy a intentar de nuevo pantalla completa. ¿Se ve ahora? ¿Se observa? ¿Aló? Sí, doctor, se observa. Pasó, pero a la otra diapositiva. Está en la diapositiva de las 10 alteraciones, doctor. Está en la Ahí. segunda diapositiva, doctor. Ya, se observa entonces. Ya, en el momento que se pare me indican, por favor. Si ven, la alteración que se presenta en esta imagen va a ser la número 10 que están observando. La 10 es la misma alteración en la imagen, ¿no? Estas alteraciones van a ser observadas en diferentes ámbitos y a diferencia de antes de que solo podemos observar en la Schuler de ATM, actualmente también ya evaluamos, gracias a la clasificación actual, en la panorámica, qué tipo de alteración puede tener la ATM. Si vemos aquí, estamos observando una panorámica y en la panorámica estamos observando la parte de los cóndilos. Entonces ahí vemos la diferencia que pueden tener, qué tipo de cóndilos hay. Antiguamente, si ven en la imagen, estamos viendo ahora una radiografía de ATM de Schuler. Esta la seguimos usando, obviamente, porque tiene dinámica. ¿A qué se refiere dinámica? Que observamos la ATM en posición de oclusión, cavidad cerrada de la boca, y en posición de boca abierta, donde el cóndilo migra fuera de la cavidad. En esta imagen vemos dos cóndilos, derecho e izquierdo, y en cada cóndilo vemos que está dentro de la cavidad. Si vemos cuando abre el paciente la boca, el cóndilo migra de dentro de la cavidad hacia afuera. En este caso estamos hablando de un paciente con una posible luxación. Si observamos nosotros bien, el cóndilo mandibular está por delante del cóndilo temporal, abandonando la cavidad. En este caso, por eso llamamos en una radiografía que es un antes, que está dentro de la cavidad, y un después que está fuera de la cavidad. A esto que está dentro y fuera llamamos una radiografía dinámica, porque tomamos en dos tiempos, boca cerrada y boca abierta. En todo caso, nosotros vamos a observar, si ven la imagen ahí, estamos observando la cavidad glenoidea, estamos observando el centro del cóndilo. Por delante del cóndilo mandibular tenemos el cóndilo temporal.
Por detrás vemos la pared anterior del conducto auditivo. Entonces observamos ahí el conducto auditivo y vemos la pared anterior. Cuando el paciente bruxa, muchas veces, en este caso el cóndilo, no estaría con la posición que tenemos, que estamos en una posición céntrica, al medio. Cuando el paciente bruxa puede presionar hacia atrás y hacia arriba, lo cual causa dolores de oído. ¿Por qué causa el dolor de oído? Porque presiona la pared anterior del conducto auditivo del paciente. En esta otra imagen observamos al paciente que está a los lados, en los dos extremos, el cóndilo dentro de la cavidad. Y en el centro vemos cuando el cóndilo sale de la cavidad. En un lado, el cóndilo está en una posición adecuada, donde está el cóndilo temporal en la parte superior, articulando con el cóndilo mandibular. En el otro lado vemos el cóndilo temporal queda por detrás del cóndilo mandibular. En este caso ya estamos observando que va a haber una subluxación con tendencia a una luxación. Otro aspecto, en ambos lados, si van a ver, no hay una línea radiolúcida en el momento que estamos observando en la parte del cóndilo. Y de acuerdo a eso, ya tratamos de clasificar en dos grupos. Las alteraciones congénitas, donde tendríamos la genesia del ATM, la hipoplasia del cóndilo y la hiperplasia. Las adquiridas, que van a ser artrosis, traumas y subluxaciones. Esta es una clasificación genérica del ATM. La primera que hemos visto es una clasificación netamente del cóndilo. Doctor, ¿en qué diapositiva está? Porque está en la 2, se ha quedado. Ese es el problema, no está avanzando. ¿Ven esta, la panorámica, ahora? Sí, doc. Ah, No, doc. Vamos a tener que verla así sin presentación, ¿ya? ¿Observan esta? sí, doctor, una Sí, panorámica. doctor. Bueno, en esta panorámica actualmente evaluamos, y en la anterior, que es esta, era la evaluación netamente del cóndilo. Veíamos netamente cóndilo. Actualmente, en la clasificación actual, no sé si están pudiendo observar en este caso, los cóndilos están dentro de la cavidad. Y aquí estamos viendo los cóndilos fuera de la cavidad. Aquí es la cavidad, de que está fuera de la cavidad. Esta es la radiografía de ATM, que también llamamos radiografía de Schuller o radiografía dinámica de ATM. Dinámica se dice porque tomamos en boca abierta, como están viendo, y boca cerrada. El cóndilo mandibular está dentro de la cavidad. ¿Se ven las imágenes? ¿Se observan? Sí, Ya. Ahora, en este caso, cuando nosotros observamos la ATM en sí, nosotros observamos la ATM, pero en su totalidad, hablando imaginológicamente. Si observan ustedes, aquí tenemos el cóndilo. Y dentro de la cavidad, toda esta parte viene a ser la cavidad, esta parte que estoy marcando aquí, viene a ser el cóndilo temporal, viene a ser la cavidad, conducto auditivo y pared anterior del conducto. Aquí vemos una línea. Esta línea va a ser la cisura de Glaser, que divide porción articular de porción no articular. Ahora, si nosotros vemos esta otra imagen, vemos ahí a los dos lados, a los extremos, el cóndilo dentro de la cavidad. Y vemos aquí al centro el cóndilo fuera de la cavidad. Estas radiografías para evaluar adecuadamente el ATM se evalúan en los dos tiempos. Una cuando el cóndilo está dentro de la cavidad y otra cuando el cóndilo migra fuera de la cavidad. Ahí observamos dos tendencias en esta parte de la dinámica. La subluxación y luxación. Esto siempre y cuando hablemos de
dinámica de ATM, que significa en movimiento, donde el cóndilo abandona la cavidad durante el proceso de apertura y puede llegar a una apertura ideal donde está cóndilo temporal con cóndilo mandibular. O puede ser otra apertura donde está el cóndilo temporal, el cóndilo mandibular está por delante del cóndilo. Ahora, dentro de la clasificación de la ATM, hay que diferenciar dos aspectos. Uno es la clasificación del cóndilo, que viene a ser esta. Aquí hablamos de alteraciones morfológicas de la cabeza del cóndilo. Y otra estamos hablando de alteraciones del ATM en su conjunto. Si hablo en su conjunto, hablo de la cavidad, hablo de cóndilo temporal, cóndilo mandibular, hablo de todas las estructuras que componen la ATM. Si hablamos de todas las estructuras que componen la ATM, vamos a tener dos campos, congénita y adquirida. Congénita, tenemos la genesia del ATM, la hipoplasia y hiperplasia del cóndilo mandibular. Adquiridas tenemos artritis, artrosis, traumatismos, subluxaciones y luxaciones. En este campo, en la clasificación actual, nosotros hemos visto que ahora manejan solo las alteraciones del cóndilo y aparte manejan las alteraciones del ATM. Aquí, por ejemplo, es una clasificación actual que es netamente de cóndilo, ¿no? Dice aplanamiento, osteofito, el 2, osteocondroma, el 3, y el que hemos visto en principio, el 10, erosión. En español, en este caso, si nosotros vamos a observar cómo se observan aquí, en español, aplanamiento del cóndilo, osteofito, osteocondroma, quiste subcondral, anquilosis, hipoplasia, hiperplasia, cóndilo bífido, cuando hay la división, condromatosis sinovial, el 9, y erosión, el 10. Si vemos casos clínicos, aquí estamos observando un caso clínico, donde vemos un niño que acudió a la facultad, le tomamos la panorámica y de un lado hay la agenesia y del otro lado la hipoplasia. Del lado de la agenesia vemos en la tomografía la escotadura, apófisis coronoides y la ausencia del cóndilo. No estamos hablando en una clasificación en general del ATM, la parte de agenesia. Si vemos así, no hay la escotadura del otro lado y hay una agenesia total, lo cual limita la apertura. Entonces, esta es una hipoplasia, no es una hipoplasia. A diferencia de una hipoplasia que sería menos desarrollo, en este caso estamos hablando de una agenesia. Ahora, en este caso de esta imagen, vemos aquí primero los cóndilos sumamente grandes. Y si nos apegamos a esta nueva clasificación que tenemos y evaluamos netamente el cóndilo, estamos hablando de una hiperplasia, el número 7. Si vemos el esquema, encaja tranquilamente el tamaño del cóndilo en la clasificación. No estamos hablando en este caso del ATM en sí, estamos hablando netamente del cóndilo. Entonces tenemos una hiperplasia condiliar. En otro caso, que es todo lo opuesto, si vemos es un cóndilo netamente pequeño, estamos hablando de una hipoplasia del cóndilo. ¿Ya? ¿Se observa la pantalla? Sí, doctor. Ya. Aquí vemos una hipoplasia del cóndilo. En otro caso de hipoplasia del cóndilo, podemos ver aquí una alteración. En esta alteración, si vemos aquí el número 3, vamos a ver que va a ser esta parte. Vamos a buscar el esquema. Osteocondroma. Entonces tenemos ese tipo de clasificaciones según este esquema
a nivel de la evaluación del cóndilo. Aquí tenemos una agenesia, de un lado, agenesia del cóndilo, y el otro tenemos un cóndilo con alteración del espacio de la cápsula sinovial. Y aquí vemos netamente una agenesia. Entonces, esta clasificación va a ir variando de acuerdo a lo que observemos nosotros netamente en el cóndilo a nivel de la panorámica. Si vemos aquí, es el 5, buscamos de nuevo en el esquema que tenemos y hablamos de anquilosis. Anquilosis va a ser el caso cuando nosotros observemos y no hay contacto, o vemos en este otro caso la forma. Si ustedes ven la forma, de este lado, veríamos una forma similar a esta, al 3. Entonces vamos observando las diferentes formas y aquí hemos observado que puede haber también dos alteraciones en el mismo paciente. Podemos tener una erosión de un lado y podemos tener otra alteración del otro lado. Erosión, que es aquí, la forma que vemos. Y si vemos esta, tiene una protuberancia donde es compatible con el osteocondroma. El 3, observamos aquí, osteocondroma, y aquí observamos la misma alteración en esta parte. Entonces tenemos la erosión de un lado en un cóndilo y osteocondroma del otro lado. En esta clasificación que hacemos la podemos evaluar y valorar en la panorámica. Y entre alteraciones adquiridas ya podemos hablar en este caso las erosiones que se pueden dar, osteocondroma que puede darse, la artritis y la artrosis también que va a causar deformación del cóndilo. En este caso, la artritis y la artrosis es una alteración que puede darse en las articulaciones. Y no olvidemos que el ATM también es una articulación. Ahora, en la parte funcional, eso hay que aclarar, en la parte funcional tenemos dos alteraciones, la luxación y la subluxación. La subluxación es cuando el cóndilo está migrando, cóndilo mandibular, casi unos milímetros por delante del cóndilo temporal. Y la luxación es cuando el cóndilo mandibular está totalmente por delante del cóndilo temporal. Al estar por delante del cóndilo, tiene la imposibilidad de migrar hacia la cavidad. Si observamos nosotros en este caso, en traumatismos, podemos ver también en una de Tone la fractura de cuello de cóndilo. En este caso son adquiridos. Los traumatismos también llamamos adquiridos conjuntamente con la artritis y con la artrosis que puede darse en determinado tiempo. Aquí vemos un paciente que tiene fractura de cuello de cóndilo bilateral y fractura de apófisis coronoides bilateralmente, ¿no? En este caso, el paciente tuvo un accidente, fractura en el maxilar, en el cuerpo al medio, y por el impacto de la fuerza tuvo fractura en ambos lados. O podemos ver este paciente que igual un accidente, fractura de la mandíbula y a cada lado fractura de cuello de cóndilo. Ahí podemos observar que fijaron en la posición que se podía. En algunos casos no pueden fijar en la posición adecuada. Lo ideal es fijar en la posición adecuada, no en la que se puede. En estos casos, si vemos la fractura es netamente el cuello de cóndilo. Estas son alteraciones adquiridas. Otro factor que va a llevar a diferentes tipos de alteraciones es la bruxomanía. La bruxomanía, además de alterar las estructuras dentales, también va a alterar en este caso a nivel del ATM. La bruxomanía, al tener este desgaste de estructura dental, disminuye la dimensión vertical. Al disminuir la dimensión vertical, el menisco condiliar va a ser perforado porque disminuye la dimensión vertical y disminuye la altura.
las piezas dentales por la bruxomanía. En resumen, todo paciente bruxómano tiene perforación del menisco. Y cuando vemos un paciente con bruxomanía, que es la foto del paciente que estamos observando, las fotos, la radiografía, vemos que en cada cóndilo hay la perforación. Y la perforación del cóndilo vemos reflejada en la imagen que hay la ausencia de un espacio radiolúcido que pertenece al menisco. Vemos que hay un contacto entre estructura ósea superior e inferior, que es el contorno del menisco. Entonces, la bruxomanía en la parte dental, además de perder la dimensión vertical, produce la pérdida del menisco debido a la perforación que tiene. Los pacientes que pierden, como observan en la imagen, en los modelos que tenemos, maxilar superior e inferior, esto lleva a un daño permanente del ATM, ¿no? Porque vemos aquí que el paciente tiene ausencia de piezas y bruxomanía, tanto maxilar superior como el maxilar inferior. Y este deterioro que se da va a repercutir y reflejarse también en daños de ATM. No solo se da en pacientes adultos, también puede darse en pacientes jóvenes. Si observamos este paciente, los caninos que están a los lados, cada extremo, es bruxómano y los los caninos como si fueran los centrales, ya sea la lateral o central, pero tiene la misma anatomía. Debido a bruxar que tiene el paciente, de hecho este paciente va a tener problemas a nivel de ATM. Vemos el paciente maxilar superior, maxilar inferior y vemos el faceteado de los caninos y vemos en la parte inferior el faceteado de las piezas. Si le colocaron una férula de miorelajación, la primera vez una férula alta. Y cuando yo le cambié la férula, vemos la presión a nivel de los caninos, lo cual causó la rajadura y con el tiempo obviamente puede causar la fractura debido a la bruxomanía. Y esta bruxomanía va a ser una de las principales causas, la bruxomanía y la pérdida de piezas dentales, ya sea anteriores o posteriores, en la alteración del ATM a nivel funcional. Otro aspecto que nos ayuda a comprender mejor la posición del cóndilo está en relación a la oclusión. Pacientes con clase 2 o con clase 3 no van a tener la misma posición del cóndilo, que es la relación céntrica. La relación céntrica actualmente se la define en diferentes posiciones fisiológicas de acuerdo a la oclusión. Si es un paciente con clase 3, el cóndilo va a estar hacia adelante. Si es un paciente con clase 3, el cóndilo sí va a estar hacia adelante. Si es un paciente con clase 2, el cóndilo va a estar hacia atrás. No va a llegar a una relación céntrica. Dependiendo qué tipo de alteración en oclusión, va a tener una posición diferente. La relación céntrica no es única. Actualmente se vio que en relación a la oclusión va a variar la relación céntrica de cada paciente. Entonces, otro aspecto que se vio que altera mucho la parte de la posición del ATM es también los tratamientos de ortodoncia, siempre y cuando los tratamientos de ortodoncia no han llegado a una biomecánica adecuada. Muchos pacientes podemos ver que pueden tener alteraciones también sin tener pérdida de piezas. Pero aquí vemos un paciente y se altera totalmente la oclusión, donde hablamos pacientes con oclusión en tijera o también debido a traumatismos. Los traumatismos que va a implicar otros sectores, no siempre cóndilo en maxilar inferior, en este caso otro tipo de traumatismos también implican en alteraciones del ATM. Actualmente podemos ver que el tratamiento cuando hay lesiones de ATM son placas oclusales o férulas, fisioterapia. Otro aspecto que es predominante en la alteración del ATM es el estrés.
es la reducción de estrés. Todo paciente bruxómano tiene niveles de estrés muy altos. Entonces, en estos casos, debemos considerar muy bien el tratamiento del estrés para el paciente bruxómano. Tratamiento especializado. En este caso tenemos un área de la odontología como especialidad o subespecialidad, donde trata como especialista el natólogo. Y como subespecialidad, generalmente tratan los maxilofaciales. Los maxilofaciales y los que son rehabilitadores orales tienen este dominio de este campo del ATM a nivel del tratamiento. Otro aspecto son los trainers que trabajamos, que son unas placas moldeables prefabricadas, pero que se personalizan para cada paciente. Y actualmente el último tratamiento para evitar la parafunción y alterar estructuras óseas del ATM está recomendado el Botox. El Botox, como ven aquí en la imagen, hay literatura de respaldo, la toxina botulínica, la cual se puede inyectar en el macétero y al inyectar en el macétero evita la parafunción que va a tener el músculo y así evita el daño que va a tener a nivel del ATM. En este caso, al causar una hipotonía debido a la toxina, evita la parafunción que tiene el paciente bruxómano, porque el bruxómano al tener una parafunción, especialmente a nivel del macétero, va a producir una alteración de la estructura dental. Como vemos aquí un paciente bruxómano en movimientos de la lateralidad, y si recordamos, los bruxómanos pueden ser de dos tipos, estáticos y dinámicos. El estático sencillamente presiona en una posición. El dinámico vemos como en este caso presiona y raspa los dientes. Si ven este paciente en la parte molar, no hay morfología, no tenemos cúspides. Vemos que están aplanadas totalmente y es una fricción constante. Entonces, esta alteración de estructura dental, pérdida de la dimensión vertical, se debe a un aspecto que es netamente muscular, ¿no? Ahí usamos las placas de miorelajación para recuperar el daño que se produce en el menisco. Las placas de miorelajación generalmente tienen por eso un grosor de 2 milímetros en promedio o a 3 para recuperar la dimensión vertical y la pérdida de estructura dental que se tiene. En muchos casos, nosotros tenemos que entender muy bien la dinámica de la ATM, que es la migración de la cavidad hacia afuera, gracias a estructuras blandas, que es en este caso el menisco y los ligamentos, ¿no? Vemos aquí una imagen donde el cóndilo está en relación céntrica, pero ni siempre tenemos la posibilidad de actuar inmediatamente. Cuando ya hemos tenido el daño en la ATM, entonces producimos a trabajar con las férulas oclusales, la primera alternativa. Las férulas, como indicamos, el grosor va a ser de 1 a 2 milímetros y tienen huella para tratar de limitar la migración del cóndilo, donde no tiene que ser de manera ideal, en este caso, de manera ideal para que vean cóndilo con cóndilo. Ahora hay un estudio parecido a la cefalometría que llamamos la planimetría, donde nos indican, en este caso, la posición ideal del cóndilo en cavidad cerrada o boca cerrada que tenemos, ¿no? Vemos ahí los espacios ideales entre la superficie anterior y la eminencia articular, entre el cóndilo y el techo, como ven aquí, de 2 a 2.5, pero que tomamos en consideración este grosor para hacer las placas o férulas de miorelajación o de posicionamiento de cóndilo. También vemos en la parte posterior el espacio ideal que debe tener, ¿no?, en relación a la pared anterior del conducto auditivo del paciente. ¿Cómo podemos identificar un daño radiográfico y vemos la necesidad de tomar una radiografía? Cuando el paciente va a presentar asimetría facial, porque puede estar alterado un solo cóndilo, no los dos. Cuando hay ruidos, crepitación, chasquido,
Cuando el paciente refiere dolor, cuando el paciente refiere hinchazón, movimientos limitados, subluxación y trismos. En este caso, si observamos, vemos aquí a pacientes, uno en boca cerrada y en un caso con apertura limitada porque no llega a ponerse cóndilo con cóndilo. Y en este caso que estoy mostrando aquí abajo, se ve una luxación donde el cóndilo mandibular está por delante del cóndilo temporal. En este caso no es, perdón, no es una subluxación, es una luxación propiamente dicha. Cuando ya veamos el examen, vamos a ver radiográficamente la posición del cóndilo dentro de la cavidad y además, lo que estamos hablando actualmente, la morfología del cóndilo mandibular. Como han visto, la morfología tiene 10 variantes, ¿no? Es lo que podemos observar mejor. Y de acuerdo a eso vemos la dinámica. En dinámica hablamos de dos alteraciones, la subluxación y la luxación. La subluxación es cuando el cóndilo no está, el cóndilo mandibular no está con el cóndilo temporal, al mismo nivel en la apertura. La parte de luxación, vemos que el cóndilo está por delante del cóndilo temporal. La radiografía que usábamos antes se llamaba de Schuller o transcraneana. Transcraneada porque tenía que pasar todas estas estructuras y llegar al otro cóndilo. Actualmente, debido a la radiación de todas las características nocivas que tenía esta técnica, tomamos con los equipos actuales digitales donde ya no se requiere la cooperación del paciente. Sí, la misma dinámica, boca cerrada y boca abierta, y podemos tomar las imágenes adecuadamente y hacer la planimetría. La planimetría la llevan ustedes en las clases prácticas, entonces tienen ya el conocimiento de esta parte. Ahora, el estudio radiográfico que nos permite observar el menisco o disco articular es la artrografía. La artrografía actualmente ya no la estamos manejando mucho debido a la complejidad del estudio y también porque tenemos acceso a la tomografía para poder ver mayor cantidad de detalles. Las indicaciones, pero de la artrografía para poder ver el menisco son estas, ¿no? Cuando hay un daño a nivel del menisco y estamos seguros que hay la perforación, pero queremos ver exactamente en dinámica, hacemos la artrografía. Contraindicaciones es cuando hay infección aguda, hipersensibilidad a los medios de contraste y enfermedades sanguíneas. Entonces es un poco limitante. El procedimiento para hacer hay que tomar relajantes miomusculares como el diazepam, Valium, media hora antes de hacer el examen. Y es traumático porque la colocación de la sustancia de contraste se hace externamente, extraoralmente, como observan las imágenes. Entonces es una técnica bastante complicada. Actualmente con la tomografía ya podemos obviar esta técnica y ver directamente sin hacer el procedimiento de la artrografía. Algunos casos donde hay sospecha de esta parte, sí, podemos ver este tipo de estudio, ¿ya? La planigrafía, como ven, lo hacemos en boca cerrada. Hay unas fórmulas que hacemos en boca abierta. Esto llevaron en la parte práctica. Y de acuerdo a eso, el diagnóstico va a ser hipomovilidad o hipermovilidad en los dos casos que veamos. La limitación de la apertura nos indica hipomovilidad y para eso hacemos el diagnóstico con las mediciones correspondientes. La apertura de hipo e hiper no va a ser más que la medición de los 3 dedos del paciente. No tenemos un parámetro estándar de hablar 4, 3 o 5 centímetros, sino vemos los 3 dedos del paciente. Ahora, ¿cuáles son las etiologías de subluxación? Las causas, generalmente, lamentablemente, también son procedimientos odontológicos. En este caso, exodoncias, más que todo exodoncia del tercer molar inferior. Otro caso son golpes.
Golpes fuertes que sufrió el paciente a nivel bucal son causas de luxación. Otro aspecto también pueden ser problemas de luxación porque hubo reiteradas oportunidades de subluxaciones. En algún momento da la luxación y el paciente queda con la boca abierta. Cuando está con la boca abierta, tiene un problema de luxación, la maniobra de Melton es la maniobra adecuada para que podamos hacer el posicionamiento del cóndilo o también llamado reducción. Radiográficamente vemos aquí la imagen donde el cóndilo mandibular está en boca cerrada y en boca abierta con luxación. Melton nos indica hacer una tracción hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, reposicionando el cóndilo. Esto se hace cuando el paciente quedó con la boca abierta y colocamos una anestesia troncular, SPIC a cada lado para poder hacer este tipo de maniobra. ¿Por qué? Porque es sumamente dolorosa y hay que hacerla rápidamente, la reducción, para colocar el cóndilo en la cavidad. ¿Está bien? Entonces vemos aquí imágenes de luxación. El cóndilo mandibular está por delante del cóndilo temporal. Cóndilo temporal es el que impide volver el cóndilo mandibular a su cavidad. Aquí vemos una imagen de una subluxación. ¿Por qué subluxación? Porque el cóndilo está ligeramente por delante del cóndilo temporal en el momento de apertura. Hasta ahí sería el tema. ¿Se observa? ¿Aló? Sí, doctor. Bueno, hasta ahí sería el tema de ATM. En este caso, recalcarles más la nueva clasificación que tenemos nosotros para poder hablar de ATM, que es la parte de observación a nivel del cóndilo mandibular, ¿no? Todas las alteraciones que tenemos actualmente y podemos observarlas en la panorámica. Es lo nuevo que hay y es la nueva clasificación que estamos manejando actualmente a nivel del cóndilo mandibular. Las alteraciones, como han visto, a nivel del ATM solo son 2 campos. Y a nivel del cóndilo hablamos de 10 alteraciones. ¿Correcto? A nivel del ATM diferencien bien que son adquiridas y congénitas a nivel de ATM. Y a nivel del cóndilo hablamos en su morfología 10 campos. ¿Correcto? Sí, doctor. Ya. Entonces, hasta aquí sería la parte de ATM. La nueva clasificación, los diferentes campos que hemos visto actualmente, que es los adquiridos y los congénitos a nivel de ATM, y la morfología del cóndilo que podemos observar en la panorámica. Ya no es como antes, que netamente nos basamos en una radiografía de ATM. En la panorámica también podemos hacer una evaluación de la morfología del cóndilo. Esas serían las recomendaciones últimas, y dividir en diferentes campos el diagnóstico de ATM a nivel imagenológico. ¿Alguna consulta? Bueno, como no hay consultas, damos por concluida la clase teórica de hoy. ¿Está bien? Sí, doctor. No hay Sí. Perfecto. Entonces, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. hasta luego. Doctor, hasta luego. Doctor. Doctor.